Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. La alegría atraviesa la celebración de este tercer domingo de Adviento, conocido como el Domingo Gaudete, es decir, del gozo, de la espera del Señor que ya viene. Dios quiere la felicidad de sus hijos y nos invita a maravillarnos por su cercanía y su paz, que custodia y bendice nuestro corazón. Iniciamos nuestra celebración cantando. Rendid a Yahvé, santos del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Rendid honor al glorioso nombre del Señor y alabadlo en su santo esplendor. Sobre los mares suena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya. Su voz espanta los ceros del Líbano. Aleluya. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya. Sacude los montes la voz del Altísimo. Y en su santuario gritan gloria. Aleluya. Su voz espanta los cielos del Líbano. Aleluya. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya. Sacude los montes la voz del Altísimo. Aleluya. Y en su santuario gritan gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este tercer domingo que iniciamos de la tercera semana del tiempo de Adviento, nosotros le llamamos Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría. Signos de esperanza, practicar la misericordia con alegría. Vamos a encender, queridos hermanos, esta tercera velita que nos acompaña y es el signo de la presencia de un Dios que en la alegría nos ilumina a hacer nuestro camino. Les anunciamos el gozo del Adviento con la tercera llama ardiendo. El mundo que viene y vive en la oscuridad se llene de alegría con esta claridad. Como peregrinos de esperanza, caminemos juntos al encuentro del Señor, abriendo nuestros corazones que muchas veces están en tinieblas a la luz admirable de su amor. Ven, Señor Jesús. Queridos hermanos, reconociéndonos pecadores ante el Señor, le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad.
piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oración. Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Grita de alegría, hija de Sión. Aclama, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pasaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá en Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti.
es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamemos al Señor con alegría. Aclamemos al Señor con alegría. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Aclamemos al Señor con alegría. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Aclamemos al Señor con alegría. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aclamemos al Señor con alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, no se angustien por nada, y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. Y el que tenga algo que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan le respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tienen en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones,
Juan el Bautista anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este domingo, ya estamos el tercero, ¿verdad? Estamos comenzando la tercera semana de este tiempo de Adviento. Y Juan el Bautista está viniendo porque estamos cada vez más cercanos a la llegada del Mesías. Y es un Juan que predica el camino de la conversión. Ñande atoy ñande no ñande dale será que fuera pecu ege peñamindu ugen a pejendugen a peñande yarañe y catujan guaya con angela pico peñande yara yure haisha pm. Dios dirigió por eso. Y esto es lindo como comienza la palabra de Dios. Daeku San Juan Bautista, que esté hablando simplemente porque oñe ere iseuinte y yupere y yehewiyeinte la oñe ajina. No. Aquí, queridos hermanos, es porque Dios verdaderamente, y así comienza, Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Todos estos elementos son importantes, no vamos a entrar ahora en todos los detalles, ¿verdad? Y comienza a recorrer. Este es el Dios que recorre, el Dios Halaj. Y entonces aquí eso es un camino, el halaká, ¿verdad? Justamente por eso, como una catequesis, el caminar de Dios. Estamos haciendo un camino justamente a imagina la tercera semana. Estamos entrando en este año 2025, ¿verdad? Con este tercer domingo ya del tiempo de Adviento. ¿Y qué es lo que anuncia? Y anuncia el bautismo de conversión. Dice la palabra bautizo en griego quiere decir sumergirse. Ñandene ona, ñambos de cuena camiseta, ñander ayana peñande yarare, pero peana cosa yo que fuera bautismo de conversión. Primero la conversión. Shub en hebreo, que significa conversión en nuestra traducción, quiere decir rewatagina betita pere, aupei upebe, shub indehare llevoleare yure, ere yuye pendera pecuereje. Ere yuye pendera pecuereje. Jarejó, ¿a dónde? Al origen. ¿Cuál fue tu origen? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la gracia que Dios te ha dado? Shub, hebreo. Ahí, si queremos mirar en griego, aquí la conversión, el bautismo de conversión, upea griego bella, es metanoia. Meta, erecobete y meta, nus, neacamenguara, nus, conocimiento. ¿Cuál es la meta de tu cabecita, de tu pensamiento? Va el areusea, va el hipotá, ya está ñande la ñande nieve, ya ese no, lleva. Vea la metanoia, vea la conversión, vea la va el areusea, va el hipotá. Y entonces dice que Juan viene a proponernos, pero porque Dios le habla. Dios le envía y le dice, dale fuerza Juan el Bautista, se vina, en Mozarambía y cualcándera pisacuérabe, de yo que cuérabe. Va esta pepa ya poanas y cuay. Para poder realizarnos, para poder organizar nuestra sociedad. Ni la ya perder la 6-0 ya perder el año de sociedad. Falta de buena organización, queridos hermanos. ¿Para qué tenemos todas nuestras instituciones si después no van a servir? ¿Para qué? Quiere decir que nos falta realmente metanoia, nos falta conversión, nos falta pensar, ser honestos y vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide en su palabra. ¿Qué debemos hacer entonces? Ojalá, Señor. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Él le respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. El que tenga que comer, haga otro tanto con su hermano. Entonces aquí nos está, queridos hermanos, invitando a la solidaridad. Esa es la verdadera conversión. Y sobre todo, ¿saben qué, queridos hermanos? Para comenzar, lo que nosotros decimos incluso, unión e igualdad, y no veo ella pura ahí, después la igualdad. Pero por lo menos tenemos que buscar, ¿saben qué cosa? Para iniciar la equidad. Equidad. Porque equidad es lo único que en este momento nos puede ayudar. Porque equidad quiere decir que hay muchas personas que no tienen las capacidades ni las cualidades en este momento porque nosotros le quitamos la posibilidad de la educación, la posibilidad de su dignidad como persona,
le hemos dejado de lado que ya venían de sociedad. La equidad quiere decir que nosotros hacemos el esfuerzo para a ese indefenso levantarlo. Y por eso te está hablando. El que tenga 2 túnicas, que le dé 1. El que tenga algo que comer, que le dé al otro. Eso es para comenzar. Pero no es que siempre vamos a estar entonces ahí simplemente dando las cosas, como se dice, el pescado, sino que tenemos que enseñar a pescar. Pero para comenzar a hacer eso, tenemos que únicamente ser equitativos. Y así continúa, queridos hermanos. Ojalá nos hagamos estas preguntas. Después llegan los publicanos. Maestro, ¿qué debemos hacer? No exijan más de lo estipulado. Dejen de coimear. Dejen de hacer las cosas de una forma negativa. Después, ¿qué debemos hacer? Dicen los otros soldados ahora, los soldados que vienen y le preguntan. Jesús que le dice, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Quiere decir que la soldado bebe imbaretena, entonces, bueno, ya paga y mía. Sería fiscalía, sería juez, no sé. Más la de paga y mía, ya pola ya posee, ¿verdad? La plata vea o gana, captueteo vea. Y después continúa. Como el pueblo estaba a la expectativa y todo se preguntaba si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y dice, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Él les bautizará con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquí queridos hermanos, nosotros tenemos que entender más bien, porque hay 2 palabritas para hablar del Espíritu Santo, el Ruaj, que es el que te anima, que es el que te empuja, vea la Ruaj, el Espíritu que nos anima para hacer algo. Pero está también el Nefesh, y el Nefesh quiere decir la esencia de Dios, el Espíritu que nos da vida. Podemos entonces decir que Él les bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Quiere decir, queridos hermanos, que primero nos hace reconocer y saber quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Ahora entonces el Ruaj, que es el que nos empuja para que pueda existir verdadero cambio en la sociedad. Y también dice con el fuego, ¿por qué? Porque el fuego sabemos muy bien que significa quema todo, hace desaparecer todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que necesitamos, todo lo que es pecaminoso, todo lo que es corrupción, todo lo que no va con los criterios del Evangelio. Entonces, ¿a través de qué? A través del fuego. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, acrecienta, Padre, nuestra esperanza. Acrecienta, Padre, nuestra esperanza. Por la Iglesia, para que nuestra alegría se acreciente al saber que Dios viene a darnos consuelo, amor y fortaleza, oremos al Señor. Acrecienta, Padre, nuestra esperanza. Por la paz del mundo, para que las autoridades de los países que están en conflicto piensen en el dolor que produce la guerra y trabajen por el restablecimiento de la paz, oremos al Señor. Acrecienta, Padre, nuestra esperanza. Por los pobres, los tristes y afligidos, para que encuentren ayuda, consuelo y ánimo de nuestra parte, oremos al Señor. Acrecienta, Padre, nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Acrecienta, Padre, nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas nuestras peticiones, que acabamos de hacerlo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforma nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestra esperanza
alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar. La naturaleza entera anhelando libertad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este... Oración. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos
pues, hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dirijamos nuestra oración a nuestra Madrecita auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de